Ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, se Ah, escucha. tardaron mucho en contestarme usted. Bueno, tipos genéricos. ¿Qué son los tipos genéricos? Generics es un mecanismo que se introduce en la versión 2.0, vamos por la 4.8 ya, y las últimas versiones de 4 son una por año, o sea, tiene bastante tiempo dentro de lo que es el lenguaje. Y es la forma de hacer clases parametrizadas. Eh, a ver, ya conocemos Generics. Generics lo aplicamos un montón de veces. Cada vez que generamos una lista, estamos utilizando Generics, estamos utilizando los tipos genéricos desde el punto de vista de la declaración de esa variable. Ahora lo que vamos a aprender, que no sabíamos, lo único nuevo es cómo hacer que una clase propia sea parametrizada, que tenga un tipo, un comodín, un tipo variable adentro de su configuración. Estoy leyendo, está bien, iba por ahí lo que decía abajo. Básicamente estos son dos ejemplos de generics. Un ejemplo de generics o clase parametrizada que recibe un argumento que son las listas. Le damos un parámetro, la lista puede ser de int, la lista puede ser de string, la lista puede ser de personas, la lista puede ser de cualquier tipo, o un dictionary. Lo mismo pero con dos tipos. El dictionary puede ser int string, puede ser string string, puede ser int int, puede ser persona int. Perdón, el diccionario. Como ven acá, ya ahí tienen bocha de la definición. Esto es cómo se usa desde el lado final, digamos, desde fuera de la clase para declarar el tipo de la variable, poniendo el menor y el mayor, poniendo en el medio un parámetro o separados por comas varios parámetros. Si nosotros queremos parametrizar nuestra clase, lo que vamos a hacer es en su declaración, public class, en este caso mensaje, también con un menor y un mayor, agregar un comodín. Por convención son una única letra en mayúscula a partir de la letra T. Por convención, una letra mayúscula a partir de T, después en orden alfabético. ¿Se puede utilizar una A acá? Sí. ¿Puede ser minúscula? Sí. ¿Puede ser una palabra? Sí. Por convención se utiliza una letra en mayúscula a partir de la letra T en el alfabeto. Esa T, ese comodín, es un tipo genérico, no es nada y es todo al mismo tiempo, hasta que no se declare un objeto de la clase, no tiene tipo, puede ser cualquier cosa en tiempo de ejecución. Después lo utilizamos como si fuera un tipo común y corriente, como si fuera int. Adentro de nuestra clase va a ser lo mismo que haber puesto int en todos lados, con la ventaja de que esto se va a definir cuando instanciemos la variable. Por ejemplo, mensaje puede ser del tipo string, entonces mi atributo va a tomar el tipo string. O mensaje puede ser del tipo mi clase, puede su parámetro ser mi clase, entonces este private va a ser mi clase en tiempo de ejecución para este objeto, y en tiempo de ejecución para este objeto va a ser string. Calculo que esta última parte la ven porque es lo mismo con una lista. Si ustedes declaraban dos listas, las listas podían ser de distintos tipos. Bueno, esa ventaja la seguimos teniendo, pero ahora estamos parametrizando nosotros nuestras clases. Si quisiéramos que reciba dos argumentos, mensajero recibe T y U. T lo utilizo para un atributo, U lo utilizo para otro atributo, y los dos los utilizo para un diccionario. O sea, pueden definir varias cosas adentro de nuestra clase. Y después en la declaración, igual que en dictionary, tenemos los dos atributos para cada caso. Esto también puede ser un tipo de retorno. Este T también puede ser un argumento de una clase, de un método, perdón. Esto puede ser cualquier cosa que define un tipo dentro de nuestra clase. Puede ser una interfaz que todavía no vimos, pero puede ser. Sí, o vieron ayer interfaces, perdón, estoy mareado. El lunes que viene. El lunes que viene, listo, perdón. ¿Se puede usar conjuntamente con la sobrecarga de métodos? Eso. ¿Qué sería Por ahí, usar conjuntamente con sobrecarga? por ahí tener, no sé, un método con dos sobrecargas que recibe los mismos parámetros, pero le cambia el generic. Con lo cual el retorno de ese método va a ser distinto uno con otro.
¿Sería válido la sintaxis? Es muy buena la pregunta porque estoy pensando, vos podrías pasarle string a string, y si le pasas string a string, los dos métodos de la sobrecarga son el mismo. No sé si te deja. ¿Se entiende por qué? Sí, sí, sí. Habría que probarlo. No te debería dejar por definición, porque no te Ah, puedo asegurar que esos tipos son distintos. claro, y ahora que estaba pensando por ahí en la firma, si bien cuando lo use puede ser distinto, en la firma va a ser lo mismo. Los dos van a ser T. No, pero podrías tener T y U, pero T y U no tienen por qué ser distintos. Pueden ser el mismo tipo siempre. Entonces, no te puedo asegurar que esa sobrecarga cumpla cumpla con Eso la firma. fallaría en tiempo de compilación, puede ser eso, Entiendo que va a fallar en tiempo de diseño. de diseño. Está. Habría que probarlo, pero estoy teorizando ahí. No sé si alguna vez lo traté de hacer, así que no tengo la respuesta certera, pero yo entiendo que si recibís más de un argumento en el método, deberías reordenarlo y ya con eso le ganás. Pero si recibís un solo argumento y lo querés hacer para T y para U, no te debería dejar. Hay alguien que se está comiendo un caramelo y no está convidando. Sí, soy yo, gomitas. Estas cosas en clase no pasan porque me pueden convidar, ¿eh? Profe, disculpe, ahí cuando la declaramos y la instanciamos, también tiene que ser mensajero, ¿no? ¿O es parte del ejemplo anterior? Quedó, gracias por la aclaración, ahora lo corrijo. Sí quedó el ejemplo anterior como mensaje. Acá debería ser mensajero. Ah, listo, gracias. Gracias por notarlo, porque esta PPT ha sobrevivido por lo menos 1 año y medio sin que nadie lo note. O nadie lo diga, en realidad. Bueno. Posibles de manejar los tipos que se deben utilizar. Perdón, no leí el título, hubiera sido más fácil. Restricciones. Estos genéricos, estos comodines, pueden tener restricciones. ¿De qué tipo? Puedo decir que donde T sea del tipo mensaje. Si es del tipo mensaje, puede ser del mensaje o sus derivados. Pero puedo restringirlo con un where y decir que T cumpla ciertas condiciones. En este caso, donde U implemente la interfaz y comparable. Más allá de qué es interfaces, es como lo mismo que en el caso de mensaje, vendría a ser que tenga un cierto tipo. Donde B tengo un constructor por defecto. Puedo decir que necesito un constructor por defecto. Las restricciones son estas. Donde T sea una estructura, donde T sea una clase, donde T management, no me acuerdo qué era, el argumento de tipo no debe ser un tipo de referencia y no debe contener ningún miembro de tipo de referencia en ningún nivel del añadimiento. No puede ser un tipo de referencia. Donde tengo un constructor por defecto, o un constructor que no reciba argumentos, donde T sea de cierta clase, donde T sea de cierta interfaz, donde T sea del tipo U, o sea, T y U deberían tener una relación entre sí, siendo el caso de T y U ¿no? O sea, Yo es como recibo. si, perdona ahí, Fede, es como si Sí. creara distintas clases dependiendo de lo que me pasen dentro de eso, que no, todavía no me sé el nombre, esa TOU. Ponele, si lo querés ver así, en realidad lo que tenés es una clase con un comodín, una clase que acepta distintos tipos. Yo lo veo más por el lado del comodín, no sé, cuando era chico jugaba cartas que tenían comodines y me resulta muy familiar el concepto. El comodín es el intercambiable por cualquier otra carta en los juegos de cartas, por lo menos en los que yo jugaba. Entonces el comodín es eso, o sea, el comodín puede valer ahora int y después string, que es lo mismo que pasa con listas. Siempre busquen, creo que es el ejemplo más claro, porque es el que más usaron durante la cursada. Busquen el ejemplo de listas. ¿Qué puedo hacer con una lista? ¿Puedo tener dos listas instanciadas con distintos tipos? Sí. ¿Las listas aceptan cualquier tipo? Sí. La lista no tiene restricción, básicamente, no tiene estos where. Entonces acepta cualquier tipo, cualquier interfaz, acepta casi cualquier cosa, digamos. Entonces, como primera referencia, la lista genérica, la lista implementa esto. Esto se declara igual que una lista. No hay diferencia. Profe, ¿se puede meter una lista dentro de una lista? Sí, obvio. Ok. Es un tipo de la lista, así que se puede.
Fede, si en el Word tuviese el unmanaged, al no ser de referencia, solamente aceptaría variables escalares, tipos escalares. ¿A eso se refiere? Sí. Por lo menos por la definición, sí. Nunca la usé. Pero por definición se refiere a eso. Gracias. Esta definición está robada, copiada de. No me acuerdo si de la MSDN. Sí, de la MSDN de Microsoft. Así que por lo menos por lo que dice el texto se refiere a eso. Bueno, algunas restricciones son mutuamente excluyentes, o sea, si cumple una no puede cumplir con la otra. Todos los tipos de valor deben tener un constructor sin parámetro accesible. Las restricciones struct implica o la restricción new y la restricción new no se puede combinar con la restricción struct, o sea, no se pueden poner las dos. La restricción on management implica la restricción struct, entonces no se pueden usar las dos. La unmanagement no se puede compilar con las restricciones struct o new. Hay algunas que igual les va a dar todos errores en tiempo de diseño. No nos vamos a volver muy locos con esta. Puede ser que aparezca algo de esto, donde el T sea de una clase, donde el T sea de un tipo de interfaz, de una cierta interfaz o de una cierta clase. Alguna restricción puede llegar a aparecer. No nos vamos a meter con las que yo le estoy dando menos bola, que son en las management. Bueno, en TU se podría, interfaz sí, clase base sí, que tenga un constructor vacío sí, que sea una clase podría llegar a aparecer. La de struct y la de management no me voy a meter porque no me interesan, la verdad. Por lo menos a lo que es la cursada. Como teoría, importan todas. Como práctica, no me voy a meter en estas dos. Pero bueno, que son justo dos de las que generan estos quilombos de restricciones. Pero bueno, teóricamente estudianlas todas, porque el parcial de teoría, primero que no depende de mí y después que se puede tomar cualquier cosa. Bueno, también los generics se pueden aplicar a métodos dentro de clases genéricas o no genéricas. Por ejemplo, esta clase no es genérica, pero tengo un método genérico. La nomenclatura es exactamente igual. Al método le invoco el generic y uno o más de uno o todos sus argumentos pueden ser del tipo genérico. Incluso podría no serlo ninguno y que sea el retorno. O podría hacerlo el retorno y los argumentos. Pueden combinarlo como quieran. Pero a partir de ahora este método tiene un genérico. En este caso un genérico con una restricción, como para mostrar que las restricciones también son válidas en este caso. Acá hice un método estático, uno no estático, no hay diferencia, se puede aplicar genéricos y sus restricciones a cualquier método. Entonces podríamos tener una clase genérico o no con un método genérico. Digo genérico o no, porque si este fuera genérico, mientras no coincida la letra, el método también podría ser genérico, independientemente de la clase. Me faltó cómo se usa, pero se usa. Ahí lo vemos en código. Iba a decir cómo se usa en el aire. Yo tengo una clase tipo, se me ocurre. Vamos a hacer otra clase primero. Vamos a darle nombre a esto. Se ve ahí porque no sé si estuve elaborando bastante con Visual, capaz que quedó medio chiquito. Ahí se ve bien. Vamos a agregar otra clase. Estoy inventando todo en el aire, así que váyanme frenando donde batateo mucho o no explico algo. Vamos a hacer una clase deportes. No voy a definirle nada adentro porque no me interesa definirles nada por ahora. Solo voy a generar un deportes, no deporte. Me interesa generar un par de clases como para poder usar el ejemplo y nada más. Una clase fútbol, que de deporte. Y una clase básquet de deporte. Voy a hacer una clase equipo que tenga un genérico.
ese genérico lo voy a usar para marcar qué deporte va a ser de qué deporte va a ser este equipo. Hay algo similar en la guía ahora que estoy pensando, pero bueno, esto lo voy a inventar un poco más en el aire. Vamos a hacerle un constructor público a equipo que reciba un T. Y deporte igual deporte, como para meter ahí un T. Vamos a hacer una propiedad. T. Deporte. Tiki. Hago un get. Return this punto deporte. Hago un set. Punto deporte igual value. ¿Qué más podemos hacer? Acá tengo un método que recibe, acá tengo un método que retorna y recibe, una propiedad en realidad. Profe, en el Sí, constructor, ¿no deberías usar deporte de la propiedad? ¿O no es necesario? se podría. Como no tenía la propiedad ni se me ocurrió, pero sí. O sea que cuando estoy instanciando un objeto del tipo equipo, eh, ya le estoy pasando cuál va a ser, todavía no sé si cómo se diría, si es la T del generics, ya Vamos a como que instanciar un equipo, pará, a ver si es esto lo que me estás diciendo. Espera que tengo que agregar el using. Ya agregué la referencia recién mientras vos hablabas, por las dudas. Generics. Si cuando instancias un equipo, vos acá le tenés que decir de qué va a ser T. Entonces T voy a decir que es, vamos a empezar por algo, una burrada, vamos a ponerle string. Equipo igual new, equipo string. Necesito un string por ahora. Como dije, voy a decir una burrada. Entonces acá, ¿qué le puedo agregar? Así tenemos algo para agregar. Una restricción. No. Donde T sea del tipo deporte. Si jugamos con una restricción también. Entonces ya acá cuando voy al programa ya me dice que string no. Entonces vamos a darle un deporte, vamos a darle fútbol. Fede, en esa restricción, si bien ahí lo tenés hecho de manera, no sé cómo sería, de manera positiva, onda, le está diciendo, si es de este tipo, entonces ¿Vos querés que no sea de un tipo? No sé, hasta donde sé no se puede. eso te iba a preguntar, ¿se podría negar, o sea, que sea de lo que sea, pero no de este tipo? Hasta donde sé no, pero como van cambiando los frameworks, que no sea algo que hayan incorporado nuevo. Pero esto tiene Tendríamos el que año y ver pico, la está lista hecho de con la reproducción. 4.7 o con la 4.6 algo, por ahí no. Hasta ahí no. Ok. Pero nada, igual a veces con los frameworks, viste, es un pedido común o algo que a alguien se le ocurrió que podía estar bueno y se agrega. Pero Ahora hasta por ahí donde con la versión viste, capaz que la 2022. última versión del core o la que está en beta o algo sale. Hasta donde yo conozco, no. Bárbaro, gracias. De nada. Todo esto de .NET Framework está tendiendo a la desaparición y está emergiendo a lo que es .NET Core. ¿Por qué no damos .NET Core? Porque todavía está medio como emergiendo y tiene algunas otras complicaciones de cómo se maneja, es más modular, se instalan paquetes, más que acá tenemos todo muy disponible, tiene otras complejidades y hace un año yo tuve la visión de decir, hace un año y 2 meses antes de empezar la cursada, de decir, el cuatri que viene estamos en la facu y lo hacemos con todos los pibes ahí presentes, les podemos ver las caras y lo acomodamos. Y bueno, hace un año y medio que estamos en pandemia y eso no sucedió. Así que lo venimos dilatando por eso, para poder estar presentes el día que lo implementemos y ver qué problemas nuevos nos encontramos. Pero bueno, a lo que está tendiendo todo es a .NET Core. No hay grandes diferencias, pero es como que es un
una versión nueva, digamos, de todo esto. Digo, no hay grandes diferencias en lo que vemos. No el 100, no voy a decir el 100 porque no quiero mentir, pero el 90 seguro es lo mismo. El 90% de las cosas que vemos son las mismas, no están deprecadas, siguen funcionando igual. Muchos de los ejemplos los probamos en .NET Core y no hay ningún problema, no cambia nada, lo cual no quiere decir que no haya cosas nuevas que van apareciendo con las versiones de framework. De hecho, todavía el .NET Framework sigue con versiones nuevas. La 4.8 es de este año, creo, o de fines del año pasado. No es que no murió .NET Framework, pero se está tendiendo a llevar todo a .NET Core. Esto, párrafo aparte de por qué puede ser que haya cosas nuevas en .NET Core y la verdad no las investigué. No tuve la necesidad y no las investigué. Pero bueno, en principio la respuesta a Facu es que no se puede negar. Ahí lo googleé, estaba leyendo las constraints en la doc de Microsoft y todavía no se puede. Bien, entonces me confirmaron. Gracias, Me chicos. confirman por cucaracha que no. Bueno, yo ahí le agregué una constraint, le agregué una restricción. La restricción es que sea algo del tipo deporte, entonces me generé mi tipo de deporte, me instancié mi objeto. Y si yo ahora quiero leer, vamos a hacer una cosa que odio, pero que se ve mucho en internet, que es el VAR, y aprovecho para decir que lo odio. Quiero de acá levantar el deporte de mi equipo. Hago equipo.deporte, y si ven acá el IntelliSense, yo sé que acá está chiquito, pero no sé cómo agrandarlo, así que se los debo, pero si háganlo ustedes el ejemplo, van a ver que acá dice fútbol, que es lo mismo pasaba con las listas. Las listas, a partir de que ustedes las tipaban en la definición, en la declaración, los objetos que obtenían eran del tipo este que habían tipado. En este caso, si yo leo equipo.deporte, es del tipo fútbol. Entonces yo puedo hacer esto. Ya sé que mi tipo para este deporte es fútbol. Ahora, si yo acá le cambio y le pongo básquet, esto me empieza a dar error porque me dice que no puede convertir básquet a fútbol. Obviamente acá también me da error porque este objeto no es del tipo básquet. Tienen el mismo tipado que tenían las listas. Hasta acá no estoy diciendo nada nuevo, solo se lo estoy volviendo a aclarar. Quizás para algunos la lista era mágica y no le dieron, hablando en serio, no le dieron el valor que tenía a que sean genéricas, a que puedan metamorfosearse, depende cómo la declaremos. Pero bueno, toda esa magia es este pedacito de código. Sí, en realidad es esto. Toda la magia de la lista es esto y después utilizar T adentro. Con esta información ustedes pueden hacer una lista, pueden agarrar un array, no van a hacer una lista muy eficiente, pero pueden hacer, creo que también es un ejercicio de la guía, igual no estoy diciendo nada nuevo, pueden hacer una lista propia y agregarle métodos, hacerla como ustedes quieran. Ahora vamos, me voy a meter en... Y esto no tendría problemas si, por ejemplo, fuera un método estático o una clase estática, funcionaría igual. ¿Qué cosa? Clase estática. El utilizar, todavía no sé, no se me olvidó el nombre, esa TI, ¿cómo lo llamaría? Generics o... ¿Son generics o sí, tipo genérico, Ok, como quieras? ok, sería una clase estática del tipo genérica, funcionaría exactamente igual. Sí. Ok. A ver, vamos a probarlo. Podría servir, por Lo que ejemplo, pasa es que acá si esto es estático, tiene que ser todo estático. Pero bueno, de última pregunta Fede, si yo creara una clase lista, ponele, y entre los piquitos le pongo, no sé, por decir algo, 4 letras. Eso me habilitaría a que cuando la use, reemplace esas 4 letras quizás por 4 clases distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces tendría una lista. vos eh, decís perdón, porque yo 4 letras pensé que me ibas a decir el nombre de la variable. Bueno, como ven acá el genérico puede llamarse trombón. O sea, no, lo de una letra es como había dicho, por convención y no por obligación. Vos decís así, 4 letras, T, U, corta, Z, cualquier letra. claro, pero ahí al usar 4 implicaría que cuando
instancio la clase equipo, ponele, sí o sí, le tengo que pasar Cuatro tipos. cuatro genéricos ahí adentro. Sí, O obvio. uno de esos 4. No, 4. Vos le estás pidiendo 4 y acá te da un error. En Requiere ese 4 caso, argumentos, dice el error. claro, en ese caso, por decir algo, si lo usara en una clase lista y después al momento de instanciarlo y empezar a usarlo, le paso, no sé, clases, qué sé yo, auto, animal, edificio y clima, me las podría guardar perfectamente, porque lo estaría aceptando esas 4 Pero vos clases estás totalmente pasando 4 distintas. genéricos distintos. Claro. Cada uno de esos es uno distinto. Si vos quisieras pasar 4 genéricos es porque vas a tener 4 cosas distintas o 4 formas distintas de cargarlo, 4, depende que sea. Una lista serían 4 formas distintas de cargarla. Una por cada genérico. Ah, está. O sea, son 4 genéricos independientes. ¿Qué es lo que pasa con el dictionary? El dictionary tiene 2 genéricos, uno para la key y uno para el value. Perfecto. Gracias. De nada. Si yo, por ejemplo, quisiera tener distintas clases, cada una con su distinto constructor, dependiendo de la cantidad de tipos que le podría pasar, lo ideal sería hacerlo en esta misma o crear como distintas clases con la cantidad de tipos que vaya a tener. No sé si se entiende. No, perdón, de nuevo. Ok, si yo, por ejemplo, tuviera equipo y tuviera solo un parámetro que le va a pasar del tipo este genérico. Sí, Pero como ahora. además, exacto, pero además voy a tener un equipo donde le va a pasar 2 y voy a tener otro equipo donde le va a pasar 3 y cada uno va a tener un constructor distinto por la cantidad de tipos que le vaya a pasar. Lo ideal sería tenerlo todo en este único o separarlo en 3 clases distintas. No se me ocurre por qué tendrías 3 veces, más allá de que le pongas equipo algo, equipo algo, equipo algo, porque no se podrían llamar igual, pero por qué tener 3 del mismo objeto pero con distinta cantidad de genéricos. Sí, yo viendo los casos de uso del que habías dicho que se te relacionaba con comodín, de verlo en qué caso usarlo y cómo organizarlo, más que nada. Por eso, pero muy probablemente la clase ya cuando la definís sabés qué tipos son comodines. Entonces, si equipo necesita 2 comodines, le pasás 2 comodines, no sé. Private, jugadores, vamos a suponer que los jugadores pueden ser un genérico, no sé. No se me ocurre por qué, pero vamos a suponer como para agregar un genérico más. Vos ya sabés que el equipo recibe 2 genéricos. Entonces vos tenés un equipo que recibe 2 genéricos y lo vas a usar siempre con 2 genéricos porque te son necesarios. Ahora, ¿por qué harías 3 clases similares que reciban distinta cantidad de genéricos? No se me ocurre. A que no se me ocurre hoy, a que no es una necesidad común. Ok, sí, era como tratando de buscar casos de uso en el cual utilizar eso que habías mostrado que había hecho como que, bueno, podría decir que podría verlo como distintas clases. Y ahí fue cuando salió lo de comodín. Pero más que nada por eso, para ver qué Claro, yo a lo que posibilidades. me refiero es que, para que encuentro el programa, vos podés, vamos a copiar y pegar como para hacer otro, vos podés tener acá un equipo de fútbol y un equipo de básquet, ¿no? El básquet por todos lados. Tengo 2 equipos, equipo B, conviviendo, que este es de fútbol y este es de básquet, son instancias de la misma clase y cada uno recibe un tipo distinto. Que es lo mismo que pasa con una lista. Yo puedo tener 2 listas, una de string y una de int, conviviendo. Pero, che. Entonces, esto en tiempo de ejecución, esta lista va a ser de string y esta lista va a ser de int y conviven, son del mismo tipo, los dos son listas. Bueno, lo mismo con cualquier clase que nosotros declaremos un genérico. Van a convivir, no tienen ningún problema en eso. Viene medio por ahí lo de para qué nos sirve el genérico, es para esto, para tener instancias que tomen forma en tiempo de ejecución. Que tomen forma, de hecho, en el momento de hacer las instancias, que es mucho mejor.
Consulta. Si yo quiero restringir dos generics, ¿serían dos where separados por coma o cómo sería? Vamos a inventar acá un método y ahí lo hacemos. Dale. Un método que devuelva una T, no sé. Método, no se me ocurre qué hacer para que esto tenga lógica, así que no le voy a dar lógica. Hacerlo estático, Fede, así le mostrás al chico que preguntaba. Estático. Un método adentro de deporte que devuelve T y recibe U, por ejemplo. Algo. Hay algo acá para zafar cuando no sabemos qué tipo es. No me acuerdo, sí, así se escribe, que es hacer un default T. Esto genera una T por default. Y como no sabemos quién es T, no sabemos qué recibe su constructor, porque puede ser de cualquier tipo. Esto hace que cuando no sabemos, pero lo tenemos que retornar, bueno, un default T. Es como para zafar una situación, no se abusen mucho de ello. Como siempre les digo, recuerden el tío de Spider-Man. Y acá vamos a poner where. T sea deporte. Y me hiciste dudar, ¿se separaba por coma? Creo que sí. Y creo que se vuelve a poner el where. No, no se vuelve a poner el where. U sea new, pero no me acuerdo si va la coma o no va la coma. Creo que la coma va cuando se anida para el mismo tipo. Cuando vas aprendiendo en el mismo tipo genérico. Yo decís que si no va así. Ahí está. Perdón, son cosas que no uso todo el tiempo y se me van un toque. Ahí tengo restricciones para los dos. A ver, él decía que no le gustó tampoco. ¿Y le gustó? Tampoco. ¿Y el new y deporte Porque separado por coma, así nomás? no le ¿Se pongas puede? T, Fede. ¿Cómo? No le pongas la T. Claro, ¿De deporte, hecho? coma, new. ¿Te lo Coma, acepta? ¿Tampoco le gusta? ¿Tampoco le gusta? Ahí está. Joya. No me lo acordaba, la verdad. Como se vio, igual lo dejé grabado para que todos recuerden que no me lo acordaba. Ahí tengo dos restricciones para T. Creo que Denise preguntabas vos. Dos para Sí. T y una para U. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta, algo? Y si no, vamos a ejercitar y vemos. Y ahí en el caso del método, ¿siempre va, dependiendo de la lógica que yo le meta al método, es lo que voy a terminar retornando? ¿O en algún momento tengo que instanciar T Sí, para acá puedo decirle? devolver void. Y esto que no tenga return. Y T puede ser una variable acá adentro. Claro, pero en el caso que yo la devuelva, ¿cómo sé que le voy a devolver al usuario? O eso nunca lo voy a saber, a eso me refiero. En el caso que la devuelvas, perdón, no te entendí. Sí, dependiendo de la lógica del método, es lo que le voy a devolver, o cómo sé yo que le voy a terminar devolviendo. ¿Qué forma Sí, va a obvio, tomar T, digamos? sí, siempre va a depender de qué hagas acá. Puede ser que acá recibas dos cosas y operes o algo. Acá recibo un T y opero con U y T. No sé. If U is T. No, U is T no tiene mucha lógica esto que acaba de hacer. If U is string. ¿Qué cosa estoy haciendo, Y T is football. Me gustó con esto is. Qué salame que soy. Voy a poner los nombres de las variables, puse los nombres de los tipos genéricos. Si pasa esto, vamos a hacerle un bool acá. Return true. Else return false. Cualquier cosa, no le busquen lógica a esto que estoy haciendo, estoy codeando cualquier cosa como para ver opciones, pero yo acá podría fijarme si T y use cumplen cierta condición y devolver otra cosa, ¿no? Ya acá es la lógica que pide el método, Claro. ¿no? Estamos totalmente librados al azar, en un ejemplo así, tan en el aire como hice acá, porque no se me ocurrió qué hacer con un método.
¿Me Como para recordás, que- Perdón. Fede, qué significaba el new que implicaba? Que era un método constructor vacío de cualquier clase. de este T, que este T tiene que tener un constructor vacío. O Ah, este está, U, perfecto. cualquiera de los dos, ¿no? ¿Alguien más estaba por preguntar algo? Escuché una voz. Bueno, Sí, yo justamente, esto de las restricciones, no sé si me perdí algo, pero no lo entiendo. ¿Por qué lo restringo? Restringo. Así está bien dicho. por necesidad, porque por ejemplo, cuando veamos archivos, vamos a ver que para poder serializar en XML necesitamos que la clase tenga un constructor por defecto. Bueno, entonces yo acá le podría poner una restricción a un tipo para saber que lo puedo serializar. Porque necesito que T sea algo del tipo deporte, porque lo que voy a analizar es algo del tipo deporte. Lo restringo. Porque necesito que implemente cierta interfaz para poderle llamar a cierto método que sé que tiene la interfaz. Ya vamos a ver qué son interfaces y demás, pero las interfaces tienen métodos. Bueno, entonces lo restringo con la interfaz. Porque necesito que no sea del tipo, que sea del tipo estructura, porque no sé qué. Bueno, le pongo que sea un struct. Porque necesito que sea una clase y no sea otro tipo de objeto del sistema. Le pongo class. Porque necesito una restricción, necesito restringir el modelo de datos que voy a recibir. O limito lo que puede ser ese comodín. Exacto, obviamente, cada restricción limita más. Ok. Esto tiene que ser un deporte con un constructor por defecto. Pará, ahí me perdí una cosa. Sí. Si ese deporte y ese new, ¿significa que tiene que ser un deporte o que sea cualquier objeto que tenga un constructor por parámetro? Una clase, perdón. Ambas. Cada restricción se suma. No es O sea, una o la otra. Son las dos. ok. O sea, yo ahí achiqué el mundo completo de lo que es C# a deporte, que es una clase mía encima, lo recontra achiqué, y que tenga un constructor por defecto. Si una de mis clases que derivan de deporte no tiene un constructor vacío, en realidad que no recibe argumentos, ya esa se descalifica también. Entonces ya queda en un universo muy chiquito, en un conjunto muy chiquito de posibilidades. Ya con AU lo recontra limité, tiene que tener constructor vacío. Esto ya descalifica un montón de clases de sistema. Y si le pongo encima, bueno, no, pasa es encima una clase es redundante. Pero acá Pero le ya podría poner que sea una clase y descalifique a todas las interfaces. Cada pero, restricción achica un montón del universo. Sí, decime, perdón. no, sí, perdón, que pensé que habías terminado. Pero de por sí ya no siempre va a tener un constructor vacío. O sea, por ejemplo, el de defecto que va a tener una clase, el que va a tener por defecto una clase. O es que literalmente tengo que escribirlo. Esta clase no tiene más constructor por defecto. Ok, Como ok, yo declaré un eso no lo constructor y sabía. ese constructor recibe argumentos, no existe más un constructor que no reciba argumentos para esta clase. Ok, ahora sí. Y si Entonces, vos en le... este caso yo ya le dije que deporte no califica porque no tiene el constructor por defecto, a pesar de que entra en esta restricción. Entonces, solo puede ser fútbol o básquet. Bueno, fútbol y básquet me están diciendo que tienen que llamar a un constructor de la clase base porque no existe más el por defecto. Entonces, vamos a ponerle acá el base. Lo dejo así nomás como para que deje de dar error nada más. Profe, aunque te pida uno por defecto, vos podés crear igual uno que tenga un paréntesis sin nada adentro, ¿no? ¿Lo considera igual como defecto? Claro, ¿Defecto? Ah, listo, está bien. este es el constructor. Este constructor sigue calificando. Ok, perfecto. Lo que pide es un constructor sin parámetro. Por eso iba haciendo la aclaración que decía por defecto para que no se confunda. Dale. Un detalle de las restricciones es que si en este caso no restringiste para que sea tipo deporte y llegado al caso quieres usar algún elemento, propiedad, método que sea de básquet o fútbol o de deporte, no te va a dejar. Vas a tener que hacer alguna manganeta rara para que te pueda dejar. Porque T puede ser cualquier cosa. Y aparte ya te aseguraste que no van a meter cualquier cosa.
Más allá de si ahora tenés que castear, tenés que hacer todo lo que tengas que hacer para obtener fútbol, vos ya sabés que ahí no hay cualquier cosa, no hay un string. Vos ya tenés muy restringido el universo. Eso hace que no te puedan meter datos erróneos a tu método, lo cual hace mucho más sencillo programarlo, a pesar de que es mucho más exigente porque ya te está diciendo que esto tiene que ser un deporte con un constructor por defecto, etc. Cuando vos entendiste eso, ya sabés que el universo de las cosas que le podés meter acá es muy chiquitito. Entonces te es fácil. Vamos al programa y vamos a usar este método que quedó colgado. Vamos a hacer deporte.método. Me pide dos argumentos. Entonces vamos a ponerle fútbol. Dos tipos, perdón, genéricos. Y el otro tenía que tener un constructor por defecto. Vamos a ponerle básquet, que es. No, sé que tiene un constructor por defecto. Y esto recibía fútbol. Sería fútbol y básquet, que son las dos variables que hice antes. ¿Qué hice mal? Fútbol. Ah, porque acá quedaron cruzadas. Bueno, esto se puede también, ¿no? Acá declaré T primero y puse U. Se me hizo confuso a mí. Pero era válido. Ahí llamo el método, en este caso estático, con dos argumentos genéricos, con dos tipos genéricos, y le paso sus dos argumentos genéricos. En realidad sus dos argumentos ya no genéricos, porque en este momento los dos argumentos son de un tipo. Cri, cri.